tipo neoplásicas, ¿no? Entonces también cuando se realiza el tratamiento, esto nos ayuda para hacer un control del tratamiento para ver si ya hay remisión de la patología como tal. Entonces, ¿en qué se resumen las fases para nuestro diagnóstico? En el examen físico que hemos dicho, donde vamos a evidenciar los ganglios, sobre todo en el linfoma Hodgkin, que lo vamos a identificar en la cadena cervical o axilar. Vamos a darnos cuenta que esa es una de las principales diferencias, sobre todo de la cintura, por decir así. Para arriba hay más predominancia del linfoma Hodgkin en su presentación. En cambio del linfoma no Hodgkin para abajo, entonces más la clínica característica a nivel de los síntomas respiratorios o de la salud. ¿Qué más podemos identificar? En el hemograma, le vamos a pedir un laboratorio obviamente lo básico y puede haber signos de anemia. En las químicas, como estamos hablando de una patología que puede diseminarse, es una patología de tipo neoplásica, podemos alterar o ver la alteración de la TPO, TCP, la fosfatasa alcalina y alteraciones de la hídrico, como hemos dicho, ¿no? En el caso de las radiografías, lo que hemos acabado de hablar, lo que vamos a identificar, las biopsias que vamos a realizar. ¿Para qué realizamos la biopsia? Para identificar la celularidad, ¿no? Si voy a encontrar las células de Rida-Steinberg, los nucleolos que se encontraban en la parte central como simularían unos ojos de búho, eso me ayuda bastante para confirmar el diagnóstico a nivel histopatológico. ¿Qué estudios más? La TAC o la resonancia magnética, obviamente contrastada, me va a ayudar bastante para el diagnóstico, que es mucho más específico para tratar también de estadificar, como hemos visto, y ver la extensión de la enfermedad. Hay sustancias que nos ayudan aparte de la resonancia, con la cual podemos evidenciar estas lesiones, como es el galio, la gammagrafía ósea con 3099 también nos ayuda bastante para ver si ya hay una alteración a nivel óseo, como hemos dicho en el grado 4, tiene una diseminación a nivel de la médula ósea, entonces con eso me puedo dar cuenta. En este caso también el paciente ya empieza a referir dolores articulares de forma generalizada y para confirmar si sería ya un estadio 2, pues estos estudios me ayudan para confirmar que hay en un estadio grado 4, ¿no? Y asociado a los síntomas de que hemos mencionado. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Si nos acordamos un poco de los temas que hemos visto anteriormente, habían también patologías, como por ejemplo las leucemias, que se caracterizaban por adenopatías. Entonces tenemos que saber diferenciar de una leucemia, por ejemplo, de un linfoma, ¿no? En este caso, también de los procesos virales. Hay algunos procesos virales que nos pueden dar linfadenopatía, como hemos visto en la mononucleosis infecciosa, ¿se acuerdan? Lo característico era que habían ganglios o adenopatías a nivel cervical, pero en la clínica era otra diferente, ¿no? En este caso dijimos no son dolorosas estas adenopatías de los linfomas en su 90%. En cambio, las mononucleosis, dolorosa la infartación ganglionar, además que se asocia a otra clínica, ¿no ven? Había faringitis o antecedente de la faringitis en el paciente, había pneumonialia, que hemos notado y que se presenta sobre todo en los jóvenes. Entonces, todo eso nos ayuda a diferenciar siempre los diagnósticos. Lo mismo para la toxoplasmosis, las micobacterias atípicas, que se producen, por ejemplo, en procesos de tipo tuberculosis, las tuberculosis extrapulmonares pueden presentarse con ganglios también. Pero que me va a ayudar a diferenciar, pues, ese paciente con antecedente de tuberculosis tendrá toda la clínica como antecedente y además le tendré que hacer una biopsia, pues voy a identificar que no existen las células de Rida para confirmar la misma. Hay otra celularidad típica de la tuberculosis. Lo mismo con el linfoma no Hodgkin, ¿no? Que ahora lo vamos a ver en las perspectivas de adelante, que también se presenta, como dijimos, con adenopatías, ¿no? También tengo que saber la diferencia, la mononucleosis infecciosa, como hemos dicho, otro tipo de cáncer con metástasis también de otros órganos puede distinguirse de esta porque también se pueden presentar con la presencia de adenopatías. Y la hipertrofia del timo, que en este caso se presentaría solamente a nivel mediastinal, pero nos daría también una clínica similar, como dijimos, cuando se encuentran las adenopatías a nivel mediastinal, nos pueden dar una alteración de la circulación del sistema linfático y por esta razón un edema en esclavina, ¿no? Entonces, también puede ser un diagnóstico diferencial para no pensar que pueda ser esa misma patología.
Entonces, ¿en qué va a consistir el tratamiento? En la quimioterapia que vamos a realizar, la radioterapia, si necesita o se puede realizar un trasplante mejor y obviamente de progenitoras de células sanguíneas. No, entonces, ¿en qué va a consistir esa quimioterapia? Vamos a ver, es diferente en el linfoma Hodgkin y en el no Hodgkin. Pero antes de eso, tenemos aquí un resumen de todo lo que hemos hablado. En todo este concepto se distribuye todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, si estoy pensando en linfoma Hodgkin, ¿qué es lo primero que me va a llamar la atención clínicamente en el paciente? Las adenopatías, como hemos dicho, ¿no? Estas de localización, sobre todo, si dice acá, si se dan cuenta, dice cervicales y supraclaviculares. No son dolorosas, son indoloras. Y el crecimiento es lento. Y puede ser, en el caso de que están cervicales, podrían encontrarse también a nivel interno o profundo a nivel mediastinal. Los síntomas sistémicos, pues los síntomas de que hemos mencionado, característicos, y con eso ya puedo darme la sospecha o la impresión diagnóstica de una enfermedad de Hodgkin, ¿no? Entonces, ¿qué estudios complementarios le voy a pedir? Los que acabamos de mencionar, los básicos, sería un hemograma, unas químicas, las radiografías que hemos mencionado. Si voy a encontrar alteraciones a este nivel, pues pensaré en estudios mucho más específicos, como son las tomografías o la resonancia, y estos asociados a una gamografía con galio o tecncio 99, que me va a ayudar bastante para captar los tejidos de tipo neoplásticos. ¿Y en qué más me ayuda eso? Para estadificar, pues en qué grado estaría mi paciente de la clasificación de Ann Arbor que ya hemos hablado, ¿verdad? Y con eso le ya indicaría, confirmando el diagnóstico, el tratamiento de quimioterapia y radioterapia en el paciente. Pero, además de hacer estos estudios complementarios, decimos que tenemos que hacer un estudio de anatomía patológica con una biopsia, ¿no? Encontrando que la celularidad de las células tiroides y de acuerdo al porcentaje de la presencia de las células neoplásicas, pues tengo las divisiones. ¿Y en qué me ayuda esto? También me ayuda para saber el pronóstico que va a tener el paciente y la respuesta al tratamiento que yo le voy a realizar. ¿Qué quimioterápicos tenemos en este caso? Tenemos bastantes esquemas de tratamiento para el linfoma Hodgkin, pero el más conocido o el más utilizado, por así decir, es el ABDD, que consiste en la adenosina, la bleomicina, la vinblastina y la dacarbazina, ¿no? Estos nos van a ayudar a la remisión de las células de tipo neoplásticos, ¿no? Eso es simple, que necesitar saber las dosis y todo eso. Lo más importante es que sepan el esquema que vamos a utilizar. En el caso de los linfomas no Hodgkin, de la misma forma, estos afectan el sistema inmunológico, pero como hemos dicho en la anterior, puede afectar también los linfocitos B. Esta se caracteriza por presentar o afectación de los linfocitos T y los natural killers. En el caso de los linfocitos T, afecta más a grupos etarios de menor edad, pero en su mayor porcentaje siempre afectación de los linfocitos B. Otra característica que son, además de presentarse a nivel del sistema linfático, también son extranodales o se presentan en otros órganos, eso quiere decir, o sea, no solamente van a afectar al sistema linfático como diseminación, también se pueden asociar a otro tipo de patologías, como por ejemplo el VIH, que es bastante frecuente asociar a un paciente que tiene VIH con un linfoma no Hodgkin. O también puede asociarse patologías de tipo colagenopatías, pacientes con lupus, pacientes con tricotomía, o también a pacientes asociados a patologías bacterianas, puede asociarse el linfoma no Hodgkin, ¿no? Y esa es la característica que se disemina a nivel extramedular, no solamente a nivel del sistema linfático. ¿Cuál incidencia? Es mucho más frecuente que el linfoma Hodgkin. El linfoma no Hodgkin, el porcentaje es mucho mayor, como no dije lo anterior, este tiene el 67%. La incidencia es de 6 por cada 100.000 habitantes, también se presenta mucho más frecuente en los varones que en las mujeres, y como hemos dicho, la relación de 5 en 1, ¿no? Entonces, la frecuencia es mucho más frecuente en este linfoma no Hodgkin. ¿Cuál es la etiología? Dijimos que puede haber causas desconocidas y entre todas las que estamos viendo acá no encontramos, claro, sería idiopática, ¿no? Pero hay una causa que la desencadena, sobre todo los procesos de tipo virales, como el virus de Epstein-Barr, que podría asociarse al linfoma de Burkitt, que este es el más agresivo dentro de los linfomas. El linfoma de Mann también está descrito,
Después tenemos el virus linfoproliferativo de tipo 1, que es específico de este tipo de linfoma y da a conocer el linfoma de células T en el adulto. Hay también procesos desencadenados en este caso por el Helicobacter pylori, que sabemos que produce la gastritis, pero también se ha visto que puede asociarse a un tipo de linfoma a nivel gástrico, conocido como el tipo MALT. También farmacológico, en el caso del uso de las antoínas, puede producir el asociado, como hemos visto también en el anterior, que hay una predisposición o ha estado expuesto el paciente a herbicidas, pesticidas, también, como todo proceso neoplásico que hemos visto también en las leucemias, los tipos industriales también, sobre todo el arsénico, los clorofenoles, asbesto, puede estar asociado, las exposiciones a reactores nucleares, antecedentes de radiación muy frecuente también puede estar asociado, ¿no? Quimioterapia o radioterapia, porque eso también puede producir lesión o muerte y afectación del sistema inmunológico de las células normales. Si hay antecedentes hereditarios, sí es frecuente que los hijos puedan desarrollar la enfermedad como tal, ¿no? Como antecedente de herencia. Alteraciones de inmunosupresión crónica, también en el caso de linfomas difusos de células grandes, que es tipo específico de acuerdo a la clasificación celular que tiene el paciente, y como dijimos, inmunodeficiencias, sobre todo la patología que sabemos que afecta el sistema linfoide, el VIH, ¿no? Que se asocia bastante con esta enfermedad. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Si hay antecedentes de consumo de fármacos, como hemos dicho, patologías de tipo inmunológicas, herencia, claro, que podría estar asociada y puede ser adquirida en el caso de que se haya estado expuesto a productos tóxicos, ¿no? Como herbicidas, como dijimos, o haya estado irradiado. De acuerdo a eso, podemos tener dos tipos de celularidad en el linfoma, que puede ser el tipo difuso de células grandes, que se conoce como el de B, y podemos tener otro tipo de celularidad, que es de las células pequeñas, que es el linfoma inmunoblástico. Esas dos cirugías podemos tener. ¿Cuál sería el cuadro clínico en este caso? Igual, ¿no? Tenemos adenopatías, pero en este caso, la diferencia a la anterior que hemos visto, no habíamos referido adenopatías con clínica de dolor abdominal, sobre todo más habíamos descrito en la anterior que era sobre todo a nivel de vía respiratoria, a nivel de intestino. En este caso más se observa a nivel abdominal o retroperitoneal y muchas veces a nivel inguinal. Por esta razón, los pacientes cuando se presentan no siempre desarrollan adenopatías superficiales, en el caso del linfoma no Hodgkin. Empiezan con la presencia de ascitis y no se sabe la etiología de la misma, entonces por eso se hacen laparotomías exploratorias y se encuentran las adenopatías a nivel retroperitoneal o a nivel inguinal empiezan con el linfedema de un solo miembro, incluso se puede pensar que es una trombosis, pero ya hemos visto también eso con característica clínica, cómo diferenciarla. Y posteriormente encontramos haciendo estudios de tomografía que hay ganglios infartados en la cadena inguinal profundos, ¿no? La cual es la causa de este linfedema. Entonces, ¿cuáles serían la clínica de este paciente? Puede presentar disnea en el caso de localización del derrame pleural, pérdida de apetito porque estamos hablando de un paciente neoplásico, estreñimiento grave en el caso de que las adenopatías se encuentran a nivel retroperitoneal y por la compresión a nivel intestinal que va a producir, entonces se produce este estreñimiento grave en el paciente. Y por ende, obviamente, el dolor abdominal, el edema de miembros inferiores, por lo que acabamos de explicar, la pérdida de peso, la diarrea puede ser por irritabilidad a nivel de la mucosa intestinal. En principio, ya cuando crece más, las adenopatías ya producen una obstrucción de tipo extrínseco y por esta razón se produce el estreñimiento. Y si hay irritación y hay inflamación, pues también se va a producir la mala absorción. Y esta mala absorción nos va a llevar a qué? A lo mismo, ¿no? A la pérdida de peso del paciente, no se va a poder alimentar bien. Y si ya hay un paciente también de estreñimiento y dolor abdominal, fácilmente este paciente deja de alimentarse y hay pérdida de peso. Y también por esta razón, edema, fiebres, diaforesis también, anemia
y la predisposición a infecciones también como descrito por la alteración de tipo inmunológica, ¿no? Entonces, los síntomas siempre van a estar asociados a la presencia de las adenopatías, dependiendo de donde se encuentren, ¿no? Si es a nivel respiratorio, pues obviamente puede haber disnea o incluso procesos de tipo infeccioso. A nivel abdominal, que es mucho más frecuente el tipo de linfoma, como acabamos de mencionar, la diarrea, la pérdida de apetito, el estreñimiento o incluso ascitis, ¿no? Y en miembros inferiores de la misma forma voy a encontrar edemas. Si se dan cuenta, el porcentaje es mucho mayor de los síntomas a nivel abdominal en este caso, ¿no? Y los síntomas de mal absorción, como hemos mencionado, en el caso que se presenta a nivel pulmonar por la irritación y la inflamación de la pleura, voy a tener un derrame pleural en ese nivel. También puede encontrarse un poco de prurito en el paciente por la presencia de las adenopatías y la reacción inflamatoria, y los síntomas B también se encuentran en este caso, ¿no? Que me vienen a mi diagnóstico. La anemia, que también se encuentra, y la predisposición de procesos infecciosos de la misma forma. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Pues de la misma forma. Tengo que hacer una biopsia, puedo hacer estudios de inmunofenotipo para determinar qué tipo de agresividad y el diagnóstico que tiene este linfoma, ¿no? La tomografía abdominopélvica, la biopsia que tengo que realizar para determinar la histopatología, la gamografía con la GALE, que hemos dicho que nos sirve bastante para la captación de las patologías o de los tejidos neoplásicos, y la biopsia en el caso que necesite o esté pensando en una diseminación a nivel de médula ósea en grado 4. Entonces, de acuerdo a esto, tengo una clasificación de grado bajo, grado intermedio y grado alto, de acuerdo a esa celularidad que voy a encontrar, ¿no? Encuentro difusión de linfocitos pequeños, células pequeñas, una alteración de tipo folicular mixta, entonces es grado bajo, grado intermedio, ya con células mucho más grandes, una difusión más mixta, y en el grado alto ya hay una alteración mayor de tipo linfoblástica con células pequeñas. Entonces, de acuerdo a la determinación, como hemos visto en el linfoma Hodgkin, de la misma forma nos ayuda la parte histopatológica para determinar el pronóstico. Bueno, y aquí tenemos, solamente para mencionar, los tipos de subclasificaciones en el caso del linfoma no Hodgkin. Como dijimos, tiene una diseminación extramedular, no solamente se asocia a afectación del sistema linfático con adenopatías, también puede asociarse a otro tipo de enfermedades como el de Mike, que habíamos dicho, ¿no? Que se asocia también a bacterias o al uso de fármacos o alguna otra enfermedad como la del VIH. Entonces, de toda la expresión de los linfocitos, también tenemos esta clasificación. Claro que esto es solamente para que ustedes lo tengan como conocimiento, no es necesario que lo memoricen. Bueno, y de acuerdo a la clasificación de esta patología, que ya la habíamos visto también, tenemos el linfoma Hodgkin clásico, que tenemos de acuerdo a la esclerosis nodular, la linfocitosis, la celularidad mixta y la disminución linfocitaria, ¿no? De acuerdo a su celularidad. Entonces, ¿cómo vamos a estadificar? De la misma forma que hemos estadificado el linfoma Hodgkin, de la misma forma vamos a estadificar. En este caso también nos ayuda en los estadios de ANAR, porque aquí están clasificados, que les había explicado ya en la clase de ayer, y aquí está mucho más fácil explicado gráficamente. Estadio 1, que dijimos la localización en una sola área ganglionar, estadio 2 en dos áreas ya, pero en el mismo lado del diafragma, estadio 3 más de dos localizaciones y en ambos lados del diafragma, como podemos ver. Y en el grado 4, obviamente que ya está totalmente diseminado y hay compromiso de la médula ósea y el compromiso óseo, ¿no? Con eso me puedo identificar cuál es la diseminación. Siempre nos van a ayudar los factores diagnósticos, porque para cualquier patología neoplástica es importante saber la comorbilidad del paciente y si me va a ayudar o no el tratamiento a la respuesta en el mismo, ¿no? Como siempre, si está avanzada la enfermedad como tal, es mucho más complicado, y si también el paciente tiene mayor edad, también el diagnóstico es más malo. Entonces, en este caso, la edad mayor de 60 años es un mal pronóstico, el estadio 3 y 4 también, porque hay una diseminación más avanzada,
sitios extranodales, aparte de las adenopatías, si hay otro compromiso más de estos órganos, también si hay un compromiso físico, como hemos dicho que estos pacientes tienen los síntomas de consunción, entonces no hay una pérdida de peso, están postrados, entonces el compromiso o el diagnóstico mucho más desfavorable. Y la elevación de la LDH, que hemos visto bastante esta LDH, ¿no? Que decimos que es un factor indicativo de patología de tipo neoplástica. Entonces, de acuerdo a estos factores, yo voy a enumerarlos y puedo determinar si el paciente es de bajo, de riesgo intermedio bajo o alto, y de acuerdo a eso, la supervivencia en años voy a determinar. Tengo aquí, de la misma forma que hemos visto en el linfoma Hodgkin, para el linfoma no Hodgkin, la misma secuencia de diagnóstico, ¿no? A diferencia del anterior, como vemos acá, dice sobre todo las adenopatías o adenomegalias, puede haber estenosis, pero aquí se añade que en el abdomen, en el anillo de Waldeyer, a nivel de piel y huesos, ¿no? Porque hemos dicho extranodales, pueden ser las diseminaciones. ¿Dónde está el anillo de Waldeyer? ¿Sí recuerdan? Estaba a nivel de las faringes, que se puede identificar como un sistema también linfoclorofilativo o sistema linfático, parte del mismo. Entonces, los pacientes por esa razón pueden presentar incluso dolor en la garganta por la presencia de las neuropatías. Puede ser un síntoma específico también para que hagamos una pauta del diagnóstico. Si se presentara, que no es muy frecuente, pero sí se presenta. Después, los estudios diagnósticos de la misma forma que hemos hecho para el linfoma Hodgkin, lo hacemos de la misma secuencia, ¿no? Estudios de hemograma, la radioimagen, con la gammagrafía, con el galio, y determinamos también siempre la biopsia con la biopsia de los ganglios, el estudio anatomopatológico, ¿no? Y el tratamiento de quimioterapia, en este caso va a ser distinto. Que no se la verde, tengo el CHOP, ¿no? Que consiste en la ciclophosphamida, la adriamicina, la vincristina y la prednisona. Muchas veces el tratamiento es resistente a este CHOP, entonces se asocia a este tratamiento el R-CHOP, se conoce como el rituximab, más tendría que asociar al mismo para la remisión de la patología. En el caso que pueda hacer o pueda realizarse trasplantes, pueden hacerse el mismo tipo autólogo o alogénico, sobre todo en los pacientes que no haya resultado eficaz la quimioterapia y la radioterapia, ¿no? Esto sobre todo se ve en los linfomas de Burkitt. Hemos dicho que son los más agresivos y también las de pronóstico, de peor pronóstico, ¿no? También de acuerdo al inmunofenotipo que yo vea, va a haber recidivas al tratamiento, como hemos dicho en la diapositiva, tendré que asociar esto. Entonces, el tratamiento con rituximab a la terapia del CHOP, ¿no? Hay también nuevos quimioterápicos para el tratamiento de acuerdo a la patología y de acuerdo al inmunofenotipo que tengo. Entonces, deberé de usarlos como en el esquema anterior que hemos visto, ¿no? Entonces, en eso consistiría el linfoma no Hodgkin. Y el último tema que vamos a ver es, o que lo han debido ya ver ustedes también, tal vez solamente lo vamos a recordar, no sé si han visto esto en la parte de prácticas, ya vieron medicina transfusional, no vieron. Si no lo han visto, no, yo creo que lo han debido ver, el doctor les debe ver, es parte de la práctica, uno de los temas que tal vez solamente vamos a recordar como les estaba diciendo. Entonces, en la medicina transfusional, ¿en qué se basa? Obviamente que nos va a ayudar para salvar la vida del paciente, ¿no? Son obviamente componentes sanguíneos propios o dados de un donante hacia el receptor, y estos se captan o se obtienen gracias a medios de centrifugación, congelación o medios físicos. Depende qué voy a obtener, si es un plasma fresco congelado o si voy a obtener un hemocomponente de un paquete globular, ¿no? Hemoderivados son más artificiales. Los hemocomponentes son los que tenemos en el banco de sangre como tal. Entonces, ese donante, el donante que vamos a tener la sangre, se realiza la extracción y vamos a tener esto, los hemocomponentes, que sería el plasma, plaquetas y los glóbulos rojos, ¿no? Y aquí faltarían los crioprecipitados. Aquí un esquema mucho más completo
donde se extrae la sangre, que se conoce como sangre total del donante. Esta es la sangre del paquetito, que no sé si alguna vez ustedes han donado sangre, que es de 500 cc. La misma posteriormente se centrifuga y tenemos como resultado el paquete globular, el plasma. Ahora que se está utilizando nuevamente, que se va a volver a utilizar el plasma de 24 horas, que es el plasma rico en anticuerpos, el plasma que esté congelado, los crioprecipitados, las plaquetas, ¿no? Y del plasma fresco congelado, ¿qué podemos obtener? Podemos obtener los hemoderivados, ¿no? Que son más artificiales, como les decía. En este caso sería la albúmina, las globulinas, los factores de la coagulación o los concentrados de la coagulación, que nos ayudan más en pacientes con hemofilia en este caso. Entonces, ¿cuáles las indicaciones o cuáles las características de estos hemocomponentes? Es importante que yo sepa el grupo sanguíneo, ¿no? Ante todo, una vez que se obtiene la misma, tengo que saber cómo refrigerarlas, en qué condiciones las voy a mantener para evitar reacciones constitucionales posteriores para la persona que va a ser la receptora, ¿no? En el caso del concentrado de Matías, son bolsas, las cuales tienen un contenido de 250 ml. No confundir, que es lo que confunden bastante, el paquete globular con la sangre total, que es distinto. Como estamos viendo en la imagen anterior, esta es la sangre total, que tiene de 500 cc. Esta es la sangre recién extraída. Esta tiene todos los componentes de la coagulación. Tiene el rico en inmunoglobulinas, el rico en proteínas, en albumen, en todo. Voy a centrifugar este paquete globular y de ahí me va a venir recién el paquete globular de 250 cc, que es rico solamente en glóbulos rojos, ¿no? Esa es la diferencia, no confundir, que es lo que confunden bastante. Entonces, ¿cómo voy a refrigerar? De 12 a 6 grados en este caso, y para saber la concentración del hematocrito de esos paquetes globulares es de 70 a 80%. Tiene un tiempo de vida de 30 a 35 días, más de eso obviamente y ya no se podría transfundir al paciente, y estos gracias a que no se coagulan, porque toda sangre, si tenemos un sangrado, un pequeño corte, como hemos visto en los factores de la coagulación o en la hemostasis, inmediatamente se coagula, entonces de la misma forma se podría coagular en la sangre. Entonces, ¿qué ayuda a que eso no pase? La sustancia PPDA, que es una sustancia anticoagulante que tiene adenina, ácido cítrico, fosfato, glucosa o dextrosa, la misma que ayuda a que no se coagule. Tiene una cantidad de 25 a 30 cc, tiene en la bolsita, y así no se coagula la misma. Esto me ayuda bastante. ¿Cuáles serían las indicaciones de la transfusión del paquete globular? No puedo transfundir a cualquier paciente, esto es importante. Tiene que haber alteración hemodinámica, signos de hipoxemia en el paciente para que se indique la transfusión. No como muchas veces vemos, el paciente llega, lo vemos pálido y él refiere, necesito una transfusión, o me parece que necesito una transfusión, estoy pálido, y nos vamos a asustar y le vamos a transfundir sangre, ¿no? Incluso hay anemias crónicas que pueden esperar, porque son crónicas, el mismo cuerpo ha ido compensando esa anemia. Por esta razón, las anemias agudas no van a dar tiempo a la que reaccione el paciente o que haya una compensación, y en este caso sí estaría indicado. ¿Cuáles serían las anemias agudas? Pues las pérdidas inmediatas por un shock hemorrágico, por ejemplo, una fractura de fémur, una fractura de pelvis, que inmediatamente hay gran pérdida sanguínea o de volemia, y eso me va a dar lugar ¿a qué? A que el paciente tenga signos de hipoperfusión, hipotensión, taquicardia, disnea, ¿no? Entonces, sí, en ese caso tengo que administrar. En el caso de las anemias clínicas, como hemos dicho, hay un periodo de compensación del mismo cuerpo, ¿no? Pero si la misma posteriormente ha sido rebasada y el paciente empieza a tener clínica como tal, pues sí, también estaría indicada la transfusión. Pero antes de llegar a eso, ¿cuál podría ser el tratamiento? Pues determinar cuál es la causa de mi anemia, ¿no? Como hemos visto en las anemias ferropénicas, megaloblásticas, o por causas renales tal vez. Entonces, administrar lo que necesita el paciente, y con eso tranquilamente puede remitir la anemia que tiene mi paciente. Para eso tendría que tomar en cuenta que más también el valor de la hemoglobina que dijimos, ¿no? Que tiene que ser por menor de 7 para que yo también laboratorialmente pueda indicar la transfusión a mi paciente. Y siempre evaluando la clínica del mismo para saber si le indico o no. Tener mucho cuidado en pacientes sobre todo de edad avanzada o patologías de base cardiopulmonar que tenga, porque si le voy a transfundir bastante sangre o bastante volemia,
pues puedo producirle un estado de sobrecarga volumétrica, ¿no? Por eso es importante saber las dosis y las indicaciones en este caso. Entonces, pacientes con anemias crónicas y estables, entonces tengo que valorar si realmente requiere. Como hemos dicho, siempre va a depender del estado de la clínica del paciente, ¿no? Si a pesar de ello tiene una buena hemoglobina, pero tiene hipotensión, tiene taquicardia, pues ya hay una indicación de la transfusión por la descompensación hemodinámica de mi paciente. Otra indicación sería en el caso que vaya a presentar una cirugía o va a entrar a una cirugía que yo sé que va a haber una gran pérdida de volemia, entonces de la misma forma tengo que antecederme y puedo transfundirle también por la pérdida de la volemia que tiene por ese antecedente quirúrgico el paciente. ¿Cuáles serían las dosis? En el caso de los niños de 10 a 15 ml, y igual en los adultos la misma dosis que utilizo, ¿no? Pero esto dependerá del peso del mismo. ¿Cuánto me va a elevar cada paquete globular que yo voy a indicar? De 1 a 1.5 gramos la hemoglobina y de 3 a 4 el hematocrito. Entonces eso me ayuda para que yo después reevalúe una vez que he transfundido, porque no puedo hacer controles inmediatos después de que le he transfundido al paciente. Por ejemplo, si ya le transfundí, inmediatamente pedir un laboratorio sería erróneo porque no me va a dar un valor adecuado. Tengo que esperar unas 6 a 8 horas para saber realmente cuál es el valor concreto con el cual me ha ayudado la transfusión. Por esa razón, este valor me sirve para adelantarme a cuánto haya elevado mi valor de hemoglobina basal en mi paciente, ¿no? ¿Cuáles serían los efectos secundarios, en este caso, de la transfusión? Yo le transfundo muy rápidamente y no ha sido transfundido previamente, entonces también puede causar una reacción transfusional, ¿no? Entonces, por eso está indicado que en los primeros 15 minutos, por así decir, ser un poquito lenta la transfusión para posteriormente transfundir. Pero tampoco me puedo alargar mucho, ¿no? O prolongar mucho, porque eso también conllevaría a procesos de tipo infeccioso por la concentración de la sangre, más que todo esto se pasa en el plasma. Entonces, ¿cuánto tiempo sí tengo que administrar? De 4 a 5 horas tengo que administrar. Obviamente que si es un paciente que está con pérdida de volemia inmediata, pues no voy a esperar esas 4 o 5 horas, ¿no? Tendré que transferir inmediatamente para compensar a mi paciente. ¿Cuáles son las ventajas? Como hemos dicho, aumenta la volemia, repone la cantidad de pérdida de sangre que haya perdido mi paciente, dependiendo cuál es la etiología también, y tiene menos reacciones febriles y alérgicas en este caso. Sobre todo el plasma me produce más reacciones febriles y alérgicas. ¿Por qué? Porque el plasma que tiene inmunoglobulinas, tiene anticuerpos, por eso el paquete globular no lo es mucho. ¿Cuáles las desventajas? Que tiene sobrecarga de hierro, porque tiene bastante hierro, ¿no? Entonces, tomar en cuenta para pacientes que estén en tratamiento de la misma o anemias de tipo hemolíticas, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta. Nos vamos a prolongar un poquitito más de lo que hemos previsto para terminar de una vez este tema y así no tomar otra clase para de una vez terminar. El plasma fresco congelado. En este caso, ¿qué tiene el plasma fresco congelado? ¿Por qué es rico? En los factores K dependientes, ¿no? Entonces, ¿en qué estaría indicado este tipo de plasma? ¿Para qué le voy a indicar al paciente? ¿Quiénes tendrían déficit de los factores K dependientes? Sabemos que se metaboliza a nivel hepático, pues pacientes con cirrosis hepática, pacientes con insuficiencia hepática, ¿no? Entonces, sobre todo estos necesitarían la transfusión para reponer la misma, o también procesos sépticos también altera el metabolismo de los factores K dependientes. En caso de transfusiones masivas, como pacientes con PTT o SIT, también es indicado, como no sé si recordaron, se les ha explicado en la parte práctica, en este tipo de pacientes está contraindicada la transfusión de plaquetas, entonces en este caso, si estoy teniendo una alteración hemorrágica, el plasma fresco congelado me ayudaría a remitir en este tipo de patologías. La dosis es de 10 a 20 ml y se transfunde cada 2 a 24 horas o hasta que el paciente deje de sangrar, ¿no? Entonces, ¿qué me va a reponer o qué me va a corregir el plasma fresco congelado? El tiempo de protrombina y el APTT, que son dependientes de los factores K dependientes que habíamos visto también.
¿Cuáles las ventajas? Pues obviamente que me aporta los factores que me faltan, que son los factores K independientes. Las desventajas es que me puede producir un edema pulmonar cardiogénico, Oye, dice aquí, reacciones febriles y alérgicas, ¿no? cuando ponen Se los va sueros, a acabar un minuto la clase, entonces, chicos, si es que quieren, vamos a volver a entrar a la clase para terminar. ¿Tienen otra clase posteriormente a esto? Suero, pues, usted se me ha hecho poner. Hola. Chicos, ¿tienen alguna clase después de esta para que continuemos porque ya se va a acabar el tiempo? Así de una vez terminamos. No, doctora, que yo sepa, no tenemos clases. Ya, entonces se va a cortar, una vez más entraremos, ya terminamos de una vez la clase de esto de medicina transfusional, que ya nos queda mucho, una pieza positiva más. ¿Ya?